pero prácticamente todo lo que son los elementos sociodemográficos nos van a dar como la mayor parte, ¿no?, del punto para ver el grado de riesgo. De 3 a 6, digamos que es un riesgo moderado. Y aquí es como, digamos, un volado, ¿no? En donde ya depende de la experticia del médico, en donde si vemos que si es mejor internar al paciente o le podemos dar un tratamiento ambulatorio. Cuando uno es residente de psiquiatría y cuando está en el R1, R2, ahí para no meterte en broncas, internas todo, ¿no? Entonces, sí, pues sí, pues ahora sí que... porque luego uno no termina con la conciencia tranquila, ¿no? De que, híjole, y si lo llevé a su casa y ahí pasa algo y se mata y... Entonces, yo en lo personal, yo ya había comentado que uno de los elementos que a mí en lo personal me es más importante para determinar ahí en el paciente cuando estamos en el volado de si se interna o no, es la familia, cómo está el ambiente familiar. Si el ambiente familiar es bueno, si el ambiente familiar es de mucha protección, adelante, creo que se puede ir esa persona a su casa. Evidentemente se harían valoraciones o revaloraciones de control prontas, en unas 48 horas, 72 horas, pero ese es el punto. Y ya si es de 2 o menos, pues nada, pues esa persona realmente no requiere de una intervención hospitalaria, porque como habíamos comentado también en la clase pasada, no todo paciente se tiene que internar, incluso hay hospitalizaciones que pueden ser contraproducentes. Vamos a ver. Ahí está. Aquí está, creo que lo habíamos comentado, cuándo hospitalizar, cuándo no hospitalizar. Hospitalizar evidentemente cuando hay un riesgo inminente, ya vimos por ahí por la parte del riesgo alto. Cuando el paciente a lo mejor ya viene con un tratamiento farmacológico y se requiere de hacer de cambios farmacológicos. Cuando vamos a usar terapia electroconvulsiva. Les voy a hablar también más adelante de la terapia electroconvulsiva, qué es, cómo es, para qué es y todavía se sigue haciendo en el hospital de psiquiatría. Es una terapia muy buena, muy eficaz para casos así de altísimo riesgo. Aquellos pacientes con riesgo inminente de suicidio, aquellos pacientes con depresiones psicóticas, funciona muy bien la terapia electroconvulsiva en depresiones psicóticas. Y curiosamente, en anorexias, de esas anorexias gravísimas, donde está una chica pesando 20 y tantos kilos, ayuda muchísimo la terapia electroconvulsiva. Cuando hay una mala red de apoyo, como ya había comentado, y cuando en hospitalizar, bueno, si el riesgo no es tan grande, cuando existe un estigma muy grande, porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que trabaja, estudia, tiene familia, y sí, pues se está haciendo cargo de la situación de su casa y todo, pero algo pasó y, bueno, pues ahí tuvo esa ideación o ese riesgo, pues bueno, tal vez sacarlo del ambiente, sacarlo del trabajo, sacarlo de su ambiente familiar, puede, en lugar de ser adecuado, puede ser contraproducente para esa persona. Ay, mira, aquí tengo otra vena. Y lo que yo había comentado, y eso es algo que yo me fijo mucho, en que al final y al cabo el comportamiento suicida es un comportamiento humano y estamos reforzando de alguna manera algunas ganancias secundarias con ese reforzamiento, con el comportamiento. Entonces, también ahí no es adecuado. ¿Ok? Ya viene todo lo que es la parte del paciente hospitalar, la hospitalización. Lo que hacemos en primer lugar es, el primer punto, lo que es la contención del comportamiento, del riesgo, hacer un diagnóstico específico, también es lo que nosotros hacemos, ya los diagnósticos diferenciales, el inicio de una farmacoterapia, en donde, si recuerdan, ¿cuál sería el tratamiento idóneo? Pues a partir del diagnóstico, ¿no? Pero para fines muy prácticos, piensen en que los ISRS, los antidepresivos, porque ya sea trastorno depresivo o trastorno de ansiedad, va a ser nuestro tratamiento farmacológico de entrada. Pero, como habíamos comentado, ¿cuál es el mayor perfil? Hombre, con falta de control de impulsos, con consumo de drogas o sustancias. O sea, vamos a tratar de hacer todos esos diagnósticos y el tratamiento idóneo para cada uno de ellos. El inicio de la psicoterapia y también lo que es el apartado de trabajo social, empieza a hacer un trabajo en la red de apoyo del paciente. ¿Ok? Entonces, bueno, por aquí damos por terminada la parte del tema de suicidio. No sé si ustedes tengan aquí alguna duda o allá en los internets alguna duda o pregunta sobre el tema de suicidio. Ponemos el de ansiedad, ¿no? Por favor. ¿Qué pasó? No.
Gracias. Bueno, ninguna pregunta, entonces para dar por terminada la parte de suicidio, y bueno, ya si algo se les ocurre una pregunta más adelante, pues con todo gusto. A ver, chicos, vamos a ver uno de los temas más importantes, particularmente en el quehacer del psiquiatra particular, porque les voy a ser sincero, casi el 80% de los pacientes que tengo en la consulta, más que depresión, el problema son trastornos de ansiedad. Y vamos a ver que el trastorno de ansiedad se divide en muchos subtipos, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer y lo que quiero que ustedes tomen muy en cuenta para esta clase es saber diferenciar cuáles son las características de un trastorno de ansiedad generalizada, a un trastorno de pánico, a un trastorno por estrés postraumático, o sea, como que cuáles son las diferentes modalidades de los diferentes trastornos de ansiedad, ¿sí? Pero bueno, empezando un poquito como manera de introducción, permítame contarles una pequeña anécdota personal. Yo en mi infancia era en la Ciudad de México un niño gordo y ansioso. Ese yo creo que era la descripción de mí. Gordo, ansioso y chillón. ¿Ustedes saben lo que se llama trastorno de ansiedad por separación? ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Sí? ¿Hay lo que sepan? ¿Lo que? Y, o sea, como que depende emocionalmente de ellos y ya cuando sufre la separación, pues implica por ellos. Sí, exactamente. Y en general es un diagnóstico que se hace en la infancia y es muy común cuando el niño, efectivamente, el objeto de seguridad, que es la mamá, generalmente, no está la mamá y el niño se pone y tiene prácticamente un ataque de pánico. Y a mí me pasaba eso. Si mi mamá no estaba, me ponía mal, me ponía muy, muy mal. Y pues más adelante empezar a indagar y empezar a ver sobre los trastornos de ansiedad. Vamos a ver cómo es fundamental lo que es la cuestión de la genética y lo que es la cuestión de la crianza para el desarrollo o no de trastornos de ansiedad. Entonces, aquí me gustaría que ustedes participaran un poquito en cuanto a un pequeño ejercicio. A ver, déjenme. Yo me acuerdo, mi situación traumática más grande de la infancia es cuando me llevaron a un circo. Yo tenía que unos 5 años o algo así. Y esto pues el circo normal y todo, payasos y todo. Y de repente, Ciudad de México, y de repente en el circo entran unos ladrones, así en plena función. Obviamente eran partes del show, pero pues un niño de 5 años. Pero tenía 5 años, yo no sabía. Y entonces agarran de repente pues están así de, vamos a robarlos, ja, 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 y agarran una niña que también era parte del show y agarran y la meten a un saco. El robachicos, ¿no? Es el clásico, sí. Sí, y entonces yo estaba así de, ¡no! O sea, y parte del show llega Batman. Pato vestido de Batman, ¿no? Y entonces era todo show. Al último al Batman hasta lo tenían encadenado y que lo agarraban. Y luego Batman se tenía que soltar de las cadenas y todo eso, ¿no? O sea, pero... Y a mí me gusta mucho la onda de superhéroes y toda esa parte de los cómics. Y pues bueno, al final y al cabo, los superhéroes son formas de empoderamiento hacia los niños como para poder identificar algo que les ayude a proteger, ¿no? Frente a una situación. ¿Qué hay que ser más desprotegido ante este mundo que un niño? Entonces, pues también los niños buscan estas figuras de poder, ¿no? Pero bueno, esa situación a mí me dejó bastante traumado, ¿sí? Entonces, y quiero que piensen ustedes en cada uno en situaciones que les puedan haber provocado, especialmente durante la infancia, alguna situación traumática, porque recuerden que durante la infancia el cerebro se encuentra moldeándose, se encuentra evolucionando,
Y hay un sistema, hay una parte de nuestro cerebro muy importante que se encarga del manejo de las emociones, del sentido de seguridad y el sentido de amenaza. Se llama sistema límbico, ¿sí? ¿Y quién está en medio? ¿Quién es la reina del sistema límbico? ¿Alguien sabe quién es el centro del control del sistema límbico? Exactamente, la amígdala. Que la amígdala la vamos a poner como una pequeña campanita que cuando hay una situación de peligro, empieza a sonar. Entonces, es bien interesante cuando llegan pacientes con trastornos de ansiedad y voy preguntando un poquito sobre situaciones de la infancia, voy identificando cómo esa persona se fue moldeando su sistema límbico. Digamos, ya viene de fábrica por una cuestión de temperamento y de genética, donde ya viene ya muy moldeado un sistema límbico, ya muy hiperreactivo, pero si también durante la infancia hay situaciones adversas, hay situaciones traumáticas, ese sistema límbico que va a empezar a aprender que el mundo es peligroso, que el mundo es un lugar hostil. Y lo que va a empezar a hacer esa persona es que ante situaciones más pequeñas va a empezar a tener reacciones emocionales más grandes. Y entonces eso se empieza a moldear. Y por eso vemos gente que pasan situaciones y volteamos a ver y está como si nada, ¿no? Situaciones complejas, difíciles. Y hay otras personas que por la forma en la que fue moldeado su sistema límbico, situaciones muy pequeñitas, les despierta así prácticamente un ataque de pánico, ¿sí? Entonces, no es algo que una persona, digamos, pueda controlar hasta cierto punto en forma consciente, porque todo este moldeado tiene que ver mucho con elementos y fenómenos del inconsciente. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es personas que a lo mejor ya venían cargando con una cuestión genética, que ya venían con una cuestión de crianza de la infancia y que a cierta edad, particularmente arriba de los 14 años, es cuando se empiezan los diagnósticos de los trastornos de ansiedad. Es difícil algo a edad más temprana, pero bueno, puede llegar a ver, pero es difícil el diagnóstico. Entonces, bueno, así vamos a entrar y ahorita les voy a hacer alguna pregunta para que también puedan empezar a participar un poquito ustedes. En cuanto a trastornos de ansiedad. ¿Y por qué pongo un perro chihuahua? Porque le digo a mis pacientes, tener trastorno de ansiedad es ser como un perro chihuahua, ¿sí? Hiperalerta, hiperreactivo, y o sea, está la persona temblando como un perrito chihuahua, ¿sí? Y hipervigilante, ¿sí? Son los tres elementos que vamos a observar en una persona que tiene un trastorno de ansiedad. Entonces, prácticamente ser un perro chihuahua. Ahora, el perro chihuahua se ha manejado así y se comporta así. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un mecanismo de defensa. Por ser un perro pequeño, ser un perro lento, ser un perro que no, o sea, realmente no tiene cómo defenderse. Irónicamente, su mecanismo de defensa es la ansiedad del perro chihuahua, ¿sí? Y habríamos que cuestionarnos cuántas personas su mecanismo de ansiedad es ser ansioso, es ser aprensivo, es ser hiperreactivo, es ser obsesivo, perfeccionista. Porque detrás de eso hay una persona que se siente insegura, ¿sí? Entonces, ahí se los dejo de tarea. Ahora, la pregunta aquí que les voy a lanzar al aire, ¿por qué nos gusta ver obras, literatura, pintura, películas de terror? Hasta cierto punto sentimos una catarsis al ver las obras, o no sé. ¿Catarsis? ¿Por catarsis? Ok. Porque nos identificamos con los personajes y hasta cierto punto nos metemos en historia. Nos hace, no sé, tenemos como que ese gusto por sentir esa adrenalina que nosotros realmente estamos expuestos. Exactamente, sí, muy bien. Sí, porque todas nuestras partes del cerebro tienen que ser ejercitadas, ¿sí? Incluyendo también la parte del miedo. Imagínense, hay una cosa bien interesante con el sistema límbico. El sistema límbico es una estructura subcortical, ¿sí? Y como estructura subcortical, digamos como parte del cerebro reptiliano, es una estructura muy primitiva. Hace miles de años, ¿cuál era el miedo de la gente cuando todavía no existía la agricultura? O sea, ¿cuál era el temor? ¿Qué era lo que empezó a moldear biológicamente nuestro sistema límbico? Exactamente, o sea, el miedo de cada día por un
Gavilano Paloma. Pero se entendió. Sí, exacto. O sea, yo me levantaba, o se levantaban los humanos hace miles de años, y entonces la preocupación de ese día era: vamos a conseguir comida, vamos a conseguir agua, y si no va a llegar un tigre de Bengala y se va a comer uno de mis 7 hijos, ¿no? Esa era la preocupación del día. Y fíjense, imagínense cómo el sistema límbico se empezó a moldear alrededor de esos miedos y de esos terrores. Yo algo que entendí mucho como papá es, no, un día hice conciencia cuando mi hija me decía: papá, tengo hambre, y me daba mucha ansiedad, así como de: hija, no, ahorita vamos a un Oxxo y tengo que resolver el hambre de mi hija. Y empecé a entender, dije: a ver, esta preocupación de que digo, no le va a pasar nada, o sea, pero empecé a entender de que nosotros tenemos miedos muy primitivos: miedo al abandono, miedo al hambre, miedo al sed, ¿sí? Miedo a no ser exitosos y que no vamos a tener una casa y que nos vamos a quedar sin familia y que nos vamos a quedar solos. Y se fijan, son miedos que sí están dentro de nosotros, pero que son miedos que son muy primitivos, pero que siguen ahí, y nuestro sistema límbico sigue funcionando y sigue trabajando y sigue reaccionando como si todavía estuviéramos ante situaciones completamente de amenaza, ¿sí? Papá, tengo hambre. Pues espérate tantito, ¿no? No te va a pasar nada, y en el peor de los casos, si no conseguimos comida, pasamos un Oxxo y te compro un vikingo, ¿no? O sea, ya no, o sea, esos son ya miedos que no. Y lo interesante es que nuestro sistema límbico sigue siendo y sigue reaccionando casi de la misma manera, pero nuestros miedos actuales son a la tarjeta de crédito, a la pareja, a los hijos, a pagarlos al SAT, a pasar los exámenes, etcétera, a pasar el ENARM, o sea, pero nuestras reacciones, sí, fíjense ustedes cuando estén bajo una reacción emocional de esto de miedo, o sea, no es como que alguien venga a matarte, no es como que alguien, o sea, pero nuestra reacción de miedo sigue siendo de esta forma. Entonces, de forma interesante, lo que buscamos al hacer las películas de terror es exactamente esto, como ejercitar esta parte de nuestro sistema límbico, sentir un poco de miedo, sentir un poco de terror, pero bajo la consigna de que estamos completamente protegidos, ¿sí? Y hasta incluso nos sentimos como hasta omnipotentes y omnipresentes, en donde nosotros estamos comiendo palomitas y hasta estamos viendo: ¡ah! Está bien menso porque está yendo a ese lugar oscuro, ahí va a estar el asesino, ¡qué menso! ¡Ah, ja, 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 ja! Bien. Sí, en parte. Bueno, no la he visto, sé de qué trata, no la he visto, pero sí, evidentemente, porque también hay impulsos muy agresivos dentro de nosotros, hay impulsos de muerte, hay impulsos. Ya les había comentado en alguna clase que nosotros, según la teoría psicodinámica, tenemos dentro de nosotros impulsos de vida, que es el Eros, y tenemos impulsos de muerte, que es el Thanos. Y que tenemos que nosotros tener una buena relación también con los impulsos de muerte. Hay impulsos agresivos, hay impulsos de querer matar al otro, hay impulsos de querer agarrar a patadas al vecino, etcétera. O sea, y tenemos que tener una forma y un escape en donde podamos dar rienda suelta a esos impulsos, pero que no lastime a nadie, ¿sí? Entonces, a lo mejor ver el juego del calamar representa en donde podemos ver y dar rienda suelta a muchos de nuestros impulsos agresivos, ¿sí? Pero que no lastima a nadie, ¿sí? Por eso nos encanta ese tipo de películas, nos encanta ese tipo de manifestaciones. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí unas pocas manifestaciones de ello, y hasta los hacemos en playeras. A mí me encanta mucho en lo personal lo que hace Guillermo del Toro con sus personajes, o sea, sin saber nada, es una imagen que ya está aprendiendo nuestro sistema límbico, ¿sí? O sea, la cuestión de que los ojos no estén en el lugar pero vemos si los ojos están en las alas, o sea, ya nos empieza a mover cierta cuestión de extrañeza, y por eso nos encanta tanto lo extraño, porque de alguna manera mueve esa parte ajena y empieza a levantar a nosotros, a emprender el sistema límbico. Nuestro cerebro está muy especializado, especialmente y particularmente para dos cosas, chicos: para identificar situaciones de amenaza, y número dos, lo que es el lóbulo parietal,
para identificar caras e identificar siluetas. Fíjense aquí cómo estamos nosotros viendo el ejercicio de esos dos elementos. Nuestro lóbulo parietal inmediatamente va a buscar la imagen, pero va a encontrar algo raro. ¿Dónde están los ojos? Y entonces empieza a ver como que un rompimiento de la realidad, un rompimiento de la normalidad, y el sistema límbico va a empezar a entrar de, oye, pero ¿por qué esa persona no tiene los ojos en donde debería de tenerlos? ¿Y por qué los tiene en las alas? Y entonces empieza a mostrarse, y si ahorita nos hacemos un estudio sobre el sistema límbico, vamos a ver que va a empezar hasta un poquito hiperreactivo al momento de empezar a ver este tipo de imágenes. Tiene Guillermo del Toro con los ojos, ¿verdad? Y bueno, y aquí es donde yo quiero que ustedes participen. ¿Ustedes recuerdan alguna película o alguna obra o algo que les haya movido tanto que tuvieron que quitar que no pudieron aguantar? A ver, lo que piensan, yo les voy a dar mi de este personal, ¿no? Un día estaba viendo un video de YouTube de eso de las 10 películas más fuertes y así dije, ay, soy médico, soy psiquiatra, ¿qué me vas a hacer? Y puse esta, no la aguanté, la quité. Es una película francesa que se llama Mártires. Voy a poner nomás unas imágenes. Está muy, muy fuerte, no la aguanté, la tuve que quitar, y según eso yo mucho de películas fuertes y todo eso. Y no sé, ¿ustedes alguna película que tuvieron que haber quitado, que no pudieran haber aguantado, que haya movido demasiado su sistema límbico? ¿Un libro? ¿Cuál libro? Hay un personaje que es muy sádico y le gusta desollar a las... Ah, ya sé quién, ajá, que le gusta desollar y eso, ¿ah? Sí, hay cierta parte donde le mandan unas cartas como que al final... Ah, ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna? ¿No? ¿O aguantan todo? Aguantan todo. Y es interesante porque, por ejemplo, hay personas que les gusta mucho, ¿no? Como que tienen una relación muy estrecha con sentir miedo, con sentir adrenalina, con sentir emociones fuertes. Porque también, incluso ahí junto al sistema límbico, se encuentra otro núcleo muy interesante que es el núcleo accumbens, que es el núcleo del placer, ¿sí? Entonces, por eso, yo nunca he entendido eso de subirse a juegos así mecánicos y eso, o sea, pagar para sentir feo, aventarse de un paracaídas, o sea, no entiendo, pero hay gente que les es placentero, o sea, de cómo las cuestiones de emociones fuertes, del miedo, están hasta biológicamente muy pegadas ahí el sistema límbico con el núcleo accumbens, ¿sí? Entonces, al ver una película de terror, hay placer, hay miedo, hay inseguridad, hay incertidumbre, pero todo bajo la consigna de que nosotros estamos seguros y comiendo y tomando una cheve, un refresco. Sí. Ahora bueno, pues cuando tenía como 11 años, mi hermano me recomendó una que se llama el Pie Humano. Ah, el Human. Sí. La verdad, o sea, sí la terminé de ver, pero se me complicó muchísimo verla porque era como de... O sea, yo no estaba acostumbrado a ese tipo de películas. A los 11 años. Sí, 11, 12. Y sí, o sea, sí la vi, pero la verdad, hasta así me dio un poquito de cosas en el cerebro. Sí. Y de ahí decidí estudiar medicina, cirugía. Sí, porque también ese es el otro punto. Ahorita que está muy en boga, que nuestro señor presidente pone mucho entredicho lo de los videojuegos, otro sistema que también mueve mucho en lo personal es los videojuegos, particularmente los videojuegos violentos. Y lo que también se plantea es que, a ver, ¿qué tipo de videojuegos y bajo qué consigna? Entonces, imagínense el sistema límbico de un niño, apenas un jovencillo de 11, 12 años, todo hiperreactivo, y le muestras imágenes para las cuales todavía no está listo, ¿sí? Porque pues, vemos la imagen grotesca, pero también aparte de eso, de nuestro funcionamiento del sistema límbico, también entra la corteza frontal a decir, a ver, tranquilo, esto solamente es una película y bla, 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 o sea, como que entra una parte como de autocontrol en ese punto. Y cuando a un niño le planteas una de este tipo de estas imágenes,
Ahorita también es mucho en boga lo del juego del calamar y que ves niños haciendo cosplay a los 11 años, 10 años y como de, significa que ya la viste. Entonces, se ha visto y se ha estudiado de estos niños que terminan con un sistema límbico hiperreactivo, y entonces ahora ya necesitan y van a empezar a buscar esa misma reacción, porque vuelvo al punto de que está pegado lo que es el sistema límbico con el sistema de recompensa, y ahora ese niño va a empezar a buscar reacciones cada vez más fuertes y a lo mejor reacciones cada vez más violentas, y termina siendo como una cuestión adictiva, ¿sí? Entonces, por eso, pues no es que andes viendo un 100 pies humano a los 11 años. Yo creo que ya van en la 3, ¿no? En mis tiempos de jovenzuelo, la primera que salió de ese estilo es una que se llamaba Hostal. No sé si esa fue como de las primeras que... Pero bueno, en esta. Ok, vamos a ver algunos conceptos de neurobiología que prácticamente es aterrizar lo que hemos estado aquí hablando de... ¿Mande? Depende de qué sea el documental. Animales extremos. Perspectiva, claro. Esta imagen es algo que le comento mucho a mis pacientes, porque tener un trastorno de ansiedad, hay un elemento muy importante que viene con el malestar en el individuo, que es la sensación de pérdida de control, ¿sí? Imagínense una persona que de repente bajo un estímulo muy pequeño tiene un ataque de pánico, o peor aún, ni siquiera tiene ningún tipo de estímulo. Doctor, yo estaba viendo una película, fui al cine y me tuve que salir de la sala de cine porque me dio un ataque de pánico. Y ni siquiera estábamos viendo una película agresiva o estábamos viendo una película violenta. O sea, y viene la persona o el individuo muy desconcertado porque trae este tipo de reacciones. Y les comento, recuerden que, vuelvo a hacer este planteamiento, el sistema límbico es una parte muy animal, es una parte muy primitiva, es una parte muy instintiva, y es una parte que no racionaliza. Y la persona se está tratando de calmar y los demás lo tratan de calmar con palabras, pero esta parte de nuestro cerebro que está afectada en los trastornos de ansiedad no entiende palabras. Es una parte que se encarga de analizar situaciones de amenaza y de actuar. ¿Cuáles son las dos reacciones básicas instintivas, biológicas, de cualquier animal cuando está bajo una situación de amenaza? O pelear, exactamente. Entonces, y es muy interesante, el paciente viene y comenta, doctor, es que mi cuerpo como que quiere salir corriendo de donde está, o se ponen muy irritables y cualquier cosa pequeña quieren andar golpeando a todo mundo. Digo, pues claro, o sea, porque estamos viendo ahí la representación biológica de querer huir o querer pelear. Ahora, en el reino animal está súper fácil, porque queda muy claro cuál es mi amenaza. Somos la gacela. Somos la gacela, y entonces mi amenaza es estos, ¿qué son? ¿Guepardos? Son depredadores, gracias. Estos depredadores. Y entonces el cerebro de la gacela dice, mi amenaza es el depredador, huye, corre. Y entonces, cuando ya la gacela, no parece aquí que vaya a lograrlo, pero cuando se logra poner vamos a poner que haya corrido mucho y vamos a poner que los depredadores ya no están. ¿Qué hace el cerebro de la gacela? Analiza el ambiente y dice, no, ya los depredadores ya no están, ya, sobrevivió, ya. Analiza el ambiente, dice, ok, ya no están los depredadores entonces, y el sistema límbico baja, y entonces puede regresar a la normalidad, y ya no necesita huir, ¿sí? En el reino animal está muy claro, porque sabemos, o la gacela sabe quién es el depredador y quién no es depredador, así de sencillo.
¿qué pasa con nosotros como humanos? ¿Dónde están nuestros elementos de amenaza? En el SAT, en las calificaciones, en el problema de pareja, en el problema con el carro. ¿Y cómo huimos o peleamos de eso? Yo no puedo huir del SAT. Entonces, como humanos, nuestras reacciones biológicas básicas no son suficientes. Tenemos este gran problema como seres humanos. Tenemos situaciones amenazantes, pero nuestro sistema límbico no ha logrado evolucionar para hacer frente a ellas y sigue reaccionando tan burdamente y tan primitivamente como la imagen. ¿Sí? Entonces, nuestra primera reacción instintiva biológica ante una situación amenazante, a mí nomás me llega un mail del SAT, pues, la verdad, ya me pongo mal, o sea, ya. Situación. Entonces, no puedo huir, no puedo esconderme, pero puedo pagarle a una contadora. Entonces, pero de todos modos yo identifico que mi primera reacción cuando me llega el mail es de, y ya después ya entra mi corteza frontal, ya la parte racional, a ver, espérate, tú estás pagando una contadora, la contadora pues es la que se encarga de todo este show, entonces, bueno, ya no deberías de sentir miedo, ¿no? O sea, pero mi primer instinto fue querer huir, ¿sí? Ahora, es interesante porque esas son las dos reacciones biológicas básicas. Hay una tercera reacción biológica que solamente tienen los perros y los humanos. Llorar, ¿sí? Que sería como, más que llorar, es como, ¿qué pasa cuando un perro lo regañan y se pone... ¿Cómo diríamos esa palabra? Se quedan intimidados, no... No, que casi te agachas, ¿no? Así como... Arrepentido. No, es que hay otra palabra para eso. Para que tal vez ya le bajen Exactamente, sí. Entonces, por ejemplo, con la novia, ¿no? De perdón, mi amor, perdón. O sea, es para ya no quiero más, ya. El perro también se agacha, pues para que ya no lo regañen, ¿sí? Por eso el perro realmente es el único animal que se ha podido domesticar, porque es el único que ha podido domesticar estos instintos básicos y empezar a crear otros instintos de forma de poder resolver la situación. Existe otro, y ya lo que sería una pauta biológica completamente, bueno, ahora, ¿para qué sirve huir o para qué sirve pelear? Pues para sobrevivir, ¿sí? ¿Para qué sirve? Perdón, mi amor, pues también para sobrevivir en la relación, ¿no? También. Pero existe una tercera reacción de ansiedad o de situación de amenaza que es completamente poco funcional y que pues, haría que la gacela, garantizaría que la gacela sea comida, que es cuando la ansiedad es tan intensa que la persona se queda paralizada o bloqueada. Y eso sí lo vemos en el reino animal. Sí vemos animales que se quedaron bloqueados y pasmados. Exactamente, sí. ¿Mande? No, catatonia es otro estado. Catatonia es otro estado. Eso es otra cuestión, la catatonia. Es parecida, pero eso es diferente. Y entonces, pues, lo que pasa realmente en una persona con trastorno de ansiedad es, se queda pasmado. El sistema está siendo tan sobresaturado de la situación amenazante que la persona ya ni siquiera es capaz ni de huir ni de pelear y que simplemente se queda pasmado y teniendo un ataque de pánico, ¿sí? O también, y luego esto también pasa, son interesantes las reacciones. ¿Ustedes tienen algún perrito que cuando está súper emocionado o que se siente en peligro se orina? Sí, también esa es otra reacción. Y fíjense que me ha tocado pacientes que cuando tienen ansiedad tienen que ir al baño. Y me ha tocado así y les hago como perrito, se les da miedo y se sí, colitis, exactamente, ese es el punto al que quiero llegar. ¿Cómo la ansiedad va a tener repercusiones en nuestro cuerpo? Eso ahorita vamos a entrar a ese punto de lo que se llama psicoinmunoendocrinología. Tiene su nombre ribombante. Bueno, ahora, aquí quiero hacer una diferenciación entre dos conceptos, el estrés y el distrés.
El estrés, o vamos a ponerle también el nombre de ansiedad normal, porque también tenemos nosotros como muy dimensionada la palabra ansiedad como un elemento negativo. ¡Ay, estoy ansioso! ¡Ay, estoy preocupado! La ansiedad, chicos, es parte del mundo. La ansiedad es el motor del mundo. Ustedes están estudiando porque de alguna manera tuvieron la ansiedad de hacer otra cosa, de profesionalmente llegar a un cierto punto. O sea, y más adelante el estrés o cierto nivel de ansiedad los va a movilizar hacia cambiarse, irse a alguna plaza, a trabajar o una residencia. Y ya cuando ustedes ya sean ya profesionistas, pues cierta ansiedad le va a movilizar hacia, bueno, ahora me gustaría tener un espacio y una casa para mí y entonces ir a buscar una casa. O sea, la ansiedad de alguna manera es la que va a movilizar el mundo. Está bien. Es el estrés normal. Yo pongo el análisis, pongo la analogía de que el estrés normal es como de, mi estrés es, yo tengo 4 pelotitas para estarlas malabareando y de repente hay una como que se me quiere caer, pero la logro mantener, ¿sí? Y estamos nosotros malabareando constantemente. ¿Cuándo se convierte en distrés? Etimológicamente dis significa dificultad. O se convierte ya lo que es en una ansiedad patológica, cuando en lugar de tratar de malabarear 4 pelotas, lo trato de malabarear con solo una mano o trato de malabarear 6 pelotas. ¿Qué va a pasar con la persona? Se le van a caer las pelotas. Va a estar todo preocupado y va a estar ahí todo. Y entonces, esto es lo que llamamos distrés. ¿Por qué es importante hacer la diferenciación biológica entre estrés y distrés? Porque el estrés, como es, digamos, el nivel de ansiedad controlable, manejable, al final de cuentas es, el mundo me pidió que yo hiciera esto, yo lo logré solventar y yo en la noche llego a mi casa, duermo, súper a gusto. Pero ¿qué pasó con la persona que se quedó con la sensación de que el mundo le pidió el doble o que tenía la mitad de la capacidad para hacer frente a lo que el mundo le está pidiendo? ¿Cómo va a dormir? Mal, no va a dormir, porque se va a quedar pensando y me faltó esto y esto y esto, y se va a quedar con un nivel de estrés, así como lo que pasaba con la gacela, que cuando ya no estaba en la amenaza, podía descansar. Pero aquí la persona se siente que nunca la amenaza, nunca se quita. Siempre está el SAT, siempre están las calificaciones, siempre está el problema con la pareja. Sí, redes sociales, ni se diga, la facilidad que tenemos de engancharnos ahí con redes sociales. Entonces, somos personas que estamos en distrés o que tendemos hacia el distrés. Y biológicamente, ¿qué creen que sería la diferencia entre una persona, me refiero a la cuestión metabólica, biológica, entre una persona con estrés y distrés? Así de entrada. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Una persona que esté constantemente experiencia también se siente aumentada. Sí, muy bien. ¿Qué más? Exactamente, el cortisol, ¿sí? O sea, va en relación el cortisol con la frecuencia cardíaca, pero muy bien. Aquí es donde tiene que ver, esto es. El distrés va a tener repercusiones a nivel biológico y particularmente va a partir de un estado de hipercortisolismo. Hay una prueba, a lo mejor, a ver si se acuerdan, la verdad es que hay una prueba de cortisol, ¿no? Donde a un individuo si se le inyecta ciertos niveles de cortisol, o sea, como que hay un feedback y bajan los niveles, ¿sí? Como una capacidad de retroalimentación, ¿sí? ¿Se acuerdan de la prueba esa? Una prueba de cortisol. Ajá. Bueno, lo que pasa con estos individuos es que esta prueba no hay un feedback, o sea, se mantienen siempre constantes y altos los niveles de cortisol, ¿sí? Y el cortisol alto, pues bueno, va a dar reacción hacia todo lo demás, lo que sería una hiperglucemia, una hiperlipidemia, hiperuricemia, hipercoagulabilidad, te faltó la D, y hipertensión. Y entonces, por eso es muy importante, porque entender que una persona que está en distrés es una persona que va a tener estas características o estas consecuencias biológicas y evidentemente cómo va a estar su calidad de vida en los próximos 5 a 10 años. Exactamente. Por eso, chicos, es tan importante que ustedes cuiden de su nivel de distrés, cuiden y tengan
lugares y tengan tiempos que permitan que este distrés baje un poquito y se mantenga en un estado de estrés constante, pero que no les haga que ya su sistema esté empezando a distorsionarse y empiece con estas alteraciones, porque si no, llegan a los 30 años ya pareciendo de 40 y tantos, ¿eh? Entonces... Ah, sí. Debe de haber estudios de nivel de estrés. Sí. Sí, pero es que exactamente, pero aquí yo lo que le digo muchas veces, pero ¿a qué costo? Sí, no, es que voy a trabajar y eso les va a pasar porque les va a pasar, ¿eh? Ustedes cuando salgan y empiecen a querer ejercer, se van a querer comer el mundo y van a sentir una ansiedad de, no, es que tengo que hacer y tengo que tener pacientes y tengo que tener la plaza y tengo que... Y se van a empezar a meter un chorro de trabajo, de mí acuérdense, por querer sobrevivir y abarcar. Y va a llegar un punto, chicos, donde se van a meter a un distrés laboral bien gacho, ¿sí? Y eso entre médicos, el clásico de que tengo 3, 4 trabajos, 5 trabajos, o sea, y sí lo puedes, claro, pero ¿a qué costo? ¿No? ¿Cuál tranquilo? Pues es que no se puede, o sea, ¿sí? No se puede, o sea, no se puede abarcar todo, porque si no, en algún momento dado, nuestro cuerpo nos va a empezar a pasar la factura, y esa es la factura que nos va a empezar a pasar nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, claro, se puede estudiar y puede estudiar 2 carreras y todo, y bueno, está bien, pero también la cuestión es ¿a qué costo? Ahora, hay personas que biológicamente, por cuestiones de temperamento, por cuestiones de constitución, personas muy, muy resilientes que lo pueden hacer y que yo lo puedo y no siento ningún estrés. Ah, bueno, no, pues chido, ¿no? O sea, va. Pero hay personas que muy apenas con una carrera y ahí medio haciendo un diplomado y pues ya está ahí con el distrés. O sea, por eso cada persona se tiene que medir. Y por eso, chicos, la parte de querer cumplir con un molde del médico, del estudiante de medicina perfecto, les va a pasar un costo, ¿sí? Porque el médico, el estudiante de medicina perfecto, pues evidentemente tiene que tener súper buenas calificaciones. Tiene que estar en la, ¿cómo se llama el de estudiantes? En el cuadro de honor, en el de estudiantes, el de estar haciendo investigación, y están estudiando tranquilos, chavos, o sea, pero por querer cubrir ese molde, y llegan muchos chicos como ustedes allá a la consulta, y llegan con estos elementos, llegan ya con hipertensión, llegan ya con problemas ya metabólicos, por querer cumplir con un molde que los está llevando del estrés al distrés. ¿Sí? Entonces es donde ya tenemos que empezarnos a cuestionarnos, donde creo que tendría que bajarle 2 o 3 rayitas, ¿no? Un poquito a cuáles son las expectativas y cuáles, porque el cuerpo nos habla, el cuerpo nos está diciendo, oye, hay que bajarle un poco, ¿sí? Muy bien. La tríada cognitiva de Beck, que es lo que decía lo de ser un perro chihuahua, está hipersensible, siempre estás temblando, hiperreactivo, nomás una cosa muy pequeñita que escuchaste en la noche y ya te levantó y ya te hizo revisar las puertas, hipervigilante, vas a la calle y estás siempre vigilando y estás siempre viendo por todos lados dónde puede venir alguna situación de peligro. ¿Ok? Ahora, una de las quejas, y ahorita que veamos los criterios clínicos de ansiedad, ¿cómo creen un individuo que su sistema límbico, su sistema cognitivo está siempre puesto en las situaciones de amenaza, en las situaciones de miedo, cómo va a estar para las cuestiones de su vida cotidiana? Para estar con su familia, para comer, para dormir, para tener relaciones sexuales. O sea, ¿cómo van a estar esos elementos de su vida? Afectados, anulados, porque la persona a lo mejor se quiso meter al cine con su familia, pero esa parte del sistema límbico le está diciendo, ¿pero por qué estás en el cine? ¡Estás en peligro! ¿Pero de qué? No sé, pero estás en peligro. Entonces, y hace que el sistema límbico le hace a la persona salirse del cine
no le permite tener relaciones sexuales porque también, o sea, el animal en ese momento que está a lo mejor comiendo una lechuguita y ve a la situación amenazante, al animal que lo está amenazando, en ese momento deja de comer, en ese momento deja de aparearse, porque tiene que huir. Así nosotros, cuando nos sentimos amenazados constantemente, no podemos poner atención, no podemos concentrarnos en lo que estamos estudiando, no podemos dormir a gusto. Si salimos a algún lugar con los amigos, ni siquiera podemos estar cómodos porque hay una situación amenazante ahí en el fondo, ¿sí? Lo de la escuela se queda en la escuela y ya cuando salgan ustedes a alguna actividad hay que hacer un trabajo cognitivo de que las situaciones que se pudieran sentir amenazantes corte y tener estos espacios libres, pero que sean para ustedes, ¿sí? Ahora, evidentemente una persona con un trastorno de ansiedad no puede hacer esa diferenciación y siempre hay una situación de amenaza, vaya donde vaya. Ahora, la ansiedad como rasgo. Es interesante ver porque ¿quiénes son las personas que llegan con un trastorno de ansiedad? Aquellas personas que ya tienen elementos de personalidad, rasgos de ansiedad, rasgos de personalidad que los hacía ya como irse hacia allá. Y entonces cuando yo hago la historia clínica de estas personas, son personas que ya tendían a ser muy inflexibles con la búsqueda del perfeccionismo, búsqueda de alta de un reconocimiento externo, una alta hipersensibilidad de la evaluación y un alto miedo al rechazo. Por eso estudiar medicina es la trampa perfecta para todos estos chicos que tienen todos estos rasgos de ansiedad, ¿sí? Porque todo eso lo encuentran aquí. Quieren un alto reconocimiento externo, hay alta hipersensibilidad de la evaluación, hay un altísimo miedo al rechazo. Entonces, pues digo, medicina es el lugar perfecto para estos chicos, para que den rienda suelta a todo su trastorno de ansiedad. Que cualquier cosa pequeña que digan de ti, inmediatamente la tengas ¿sí? Por ejemplo, en la consulta pasa esto. Un paciente que se haya quejado de la atención, es que doctor, usted no me gustó no me gustó su medicamento. Entonces, el paciente está evaluando de alguna manera mi trabajo como médico y lo está, pues, de alguna manera externando su inconformidad. Y entonces el médico llega a la casa y no, es que a lo mejor soy mal médico y no, por un paciente que haya rechazado, ¿no? O sea, y a lo mejor el paciente venía de malas, a lo mejor el paciente venía con la idea de que se le diera una benzodiazepina y yo no le quise dar una benzodiazepina. O sea, y esa parte es la diferencia de poder identificar. Yo llego a mi casa y decir, ¿sabes qué? Pues esa es la opinión del paciente, pero bueno, yo hago un pequeño examen mental, un examen interno y digo, no, pero lo atendí bien, el tratamiento estuvo bien, si no cumple las expectativas del paciente, pues lo siento. A diferencia del que tiene esta hipersensibilidad de la evaluación, ya porque un paciente le dijo que no le había gustado su valoración, llega y saca el látigo y se empieza a dar de latigazos y soy mal médico, no. Eso es, ¿sí? Entonces, y eso pasa bastante entre los médicos. Hay un pequeño concepto en la ansiedad que se llama el aprendizaje diabólico. ¿Cuál es la diferencia entre la ansiedad y el miedo? El miedo es, yo sé a qué le tengo miedo, yo sé a qué punto, yo sé a qué elemento específico. Le tengo miedo a las arañas porque las arañas pican. Le tengo miedo a ese perro porque ese perro me está mostrando los dientes. O sea, es un miedo. La ansiedad es, ¿a qué le tienes ansiedad? No sé. Entonces, y luego se crea en estas personas esta paradoja de aprendizaje diabólico en donde les da ansiedad tener ansiedad. Sí. Entonces, y así, no, doctor, es que me va a dar otro ataque, pero sí, pero preocuparte de que te está dando otro ataque, te está dando un ataque ahorita, te estás provocando un ataque, porque terminan siendo también personas muy sugestionables, ¿sí? Personas de, no voy a dormir bien, o vamos a salir de vacaciones, no me la voy a pasar bien, y me va a dar ansiedad, y o sea, y todavía ni llega el momento, y ya se están sugestionando a que van a sentir ansiedad, y entonces la parte de sentir ansiedad, más adelante les da ansiedad en el aquí y en el ahora, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque
La parte del tratamiento farmacológico realmente no es tan difícil tratar los problemas de ansiedad. Hay los ISRS, particularmente, son medicamentos que funcionan muy bien sobre este sistema límbico. Ahorita vemos esa parte. Pero lo que le comento a los pacientes es que usted ya aprendió cognitivamente a pensar con ansiedad y a tener miedo a esa ansiedad. Y eso ya requiere de una intervención más de índole psicoterapéutica. Particularmente, y adelanto, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de corte cognitivo-conductual, es la que tiene más evidencia para este tipo de problemas, ¿sí? Ya los otros que son como psicoanálisis y el diván y andar ahí rascándole en la infancia del paciente, no, necesitamos cortes más funcionales y más prácticos como el corte cognitivo-conductual. Lamentablemente, y ya había, que es algo que va un poquito en relación a lo que habíamos platicado al principio, muchos de los elementos que van moldeando los trastornos de ansiedad y muchas de las reacciones a estrés tienen que ver con situaciones traumáticas durante la infancia. Y lamentablemente, cuando vemos un paciente, particularmente una paciente, que llega al consultorio por algún trastorno depresivo, por algún trastorno de personalidad, algún trastorno de ansiedad, lamentablemente el abuso sexual es un antecedente muy común, más común de lo que deberíamos de tener. Y esto tiene también una razón neurobiológica también muy interesante. Una reacción biológica y una reacción neurobiológica y hasta una reacción genética. Ahorita hablamos de esa parte genética. Porque el niño, en sus primeros años, lo que está desarrollando en su cerebro es un sistema de seguridad amenaza. ¿Y de qué depende de que se vaya creando un sistema fuerte, que se sienta fuerte frente al mundo, de yo soy este niño, yo soy esta persona, y yo puedo ser frente, yo puedo escalar ese árbol, yo puedo aventar esa piedra, yo puedo jugar fútbol? Depende mucho de un sistema de seguridad y un sentido de seguridad. Y ese sentido de seguridad lo dan los padres, la casa, el hogar. Lamentablemente, la mayor parte de los abusos sexuales se dan en el hogar o por una persona que es conocida, cercana. Entonces, viene esta cuestión paradójica que la persona o el ambiente donde tendría que haber sido de mayor sentido de seguridad termina siendo una situación amenazante. Entonces, imagínense cómo va a crecer ese sistema límbico de ese individuo. Hiperreactivo, hipersensible, y va a creer, si mi propia casa, si mi propio hogar, si mis propios padres, que eran los encargados de darme un sentido de seguridad, no lo pudieron hacer, imagínate cómo está el resto del mundo. Y entonces estas personas terminan siendo por eso están tan hiperactivas, y hay que entender esa parte. Cualquier estímulo pequeñito que ellos sientan como de amenaza, para ellos es una reacción muy grande. ¿Por qué? Porque así se ha hecho su cerebro para estar defendiéndose ante cualquier situación amenazante, porque así se ha moldeado su cerebro, ¿sí? Y más allá, todavía hay otro elemento también interesante, que es la genética. ¿Hay genética para ansiedad? Sí, la respuesta es que sí. No se hereda como tal los genes o no se hereda como tal el trastorno de ansiedad. Lo que se ha visto que se hereda son diversos alotipos, que es los que determinan qué tan buena y qué tan efectiva va a ser el manejo de diferentes neurotransmisores, particularmente de la serotonina. Entonces, si mi mamá tiene un cerebro en donde su cerebro maneja muy chafamente la serotonina, pues me va a heredar eso. Y si yo tengo una tendencia a un manejo poco funcional de la serotonina, el sistema límbico tiene muchos receptores de serotonina, entonces ya de entrada, por genética, ya traigo un sistema que va a ser más hiperreactivo por genética. Si a eso le agregamos una situación adversa como un abuso sexual, pues olvídense, pues es todo el escenario perfecto para que la persona desarrolle un trastorno en la vida adulta. Y más allá, también hay otro elemento. ¿Ustedes saben lo que es la epigenética? ¿No han escuchado? Chicos en internet no han comentado nada. ¿Qué es la epigenética? Pero, a ver, ¿y la palabra epigenética? Ajá, ¿qué?
Exactamente. Porque antes se pensaba en estas leyes mendelianas que nuestra información genética era como ya absoluta, ¿no? Ahí está, estos son tus genes y ya, pues, ya haces bolas con ellos, ¿no? Bueno, está bien. Pero lo que se ha visto es que la genética puede ser modificada a través de la epigenética, en donde situaciones adversas, y hay estudios muy interesantes, hay estudios muy, muy padres, en donde se ha analizado la información genética de niños que tuvieron o de personas que obtuvieron antecedentes de abuso sexual, y se ha visto que hay fenómenos de metilación en cuanto a la cuestión genética y hay cambios en la conformación genética. Entonces, incluso una persona que tuvo un abuso sexual, lamentablemente por cuestión epigenética, también va a tender a heredar a sus hijos ciertos componentes de disfunción de serotonina o de otros elementos que también van a hacer que probablemente los hijos también tengan alguna mayor tendencia a algún problema de ansiedad, depresión, etc. Pero también la epigenética va hacia el otro lado. Si también podemos, eso también es lo bueno, si tenemos una vida en donde logramos contraponer esas situaciones, logramos bajar el distrés y lo convertirlo en un estrés normal, manejable, conocernos a través de un proceso terapéutico y eso, también podemos hacer una epigenética también hacia el lado contrario, hacia el de mayor luz, ¿sí? Es la padre porque también para un lado para otro nos sirve lo que es la cuestión de la epigenética. Ok. Bueno, entonces, a ver, para aterrizar en cuanto a la cuestión biológica, ¿qué es lo que pasa en una persona con ansiedad? A ver, ahí está nuestro cerebro. Y hay una situación amenazante. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? El primer filtro, donde llega nuestra situación amenazante es lo que es el sistema límbico y particularmente, bueno, el sistema límbico determinado por estas subestructuras. Es más grande y la más importante, la amígdala, pero también ahí va a estar pues lo que es el hipotálamo, evidentemente para tener toda la reacción psiconeuroendocrinológica, el tálamo, el sistema del cíngulo, el estriado ventral y el hipocampo. O sea, empezamos a ver reacción, miedo, el hipocampo estaríamos hablando incluso hasta cuestiones ya que empiezan a ver con la memoria, ¿sí? Entonces, primera reacción, alguien con una pistola, ¿ok? Y después va a entrar lo que es la corteza frontal, a decir, ¿qué tengo que hacer? Y de forma rápida la corteza frontal por medio del y la dorsolateral me van a decir, lo mejor en este caso es, entrego mi cartera, entrego todo, no hago nada, ni corro, ni trato de pelear. Lo mejor en este caso es yo mismo tratar de controlar estas primeras reacciones instintivas, biológicas, primarias, primitivas que tengo. La corteza frontal va a tratar de controlar el sistema límbico y de esta manera es así como de tranquilo, no pasa nada, te entrego mi cartera, no hay ningún problema. O también depende del tipo de personalidad, o salgo corriendo despavorido como perrito chico. ¿Sí? Pero se fijan cómo fue el sistema, primero el sistema límbico y nuestra primera reacción, liberación de adrenalina, liberación de corticosteroides y todo, y ya posteriormente llega lo que es la parte de la corteza frontal, depende de la capacidad que tenga cada individuo para poder tener un autocontrol sobre este sistema límbico y poder tener esta cuestión de esta relajación y disminución de este nivel de reacción a estrés. ¿Sí? Yo le comento a los pacientes esta analogía. Tener un trastorno de ansiedad es el sistema límbico, particularmente la amígdala, visualícenla como la alarma de un carro. ¿Sí? Nuestro cerebro, como diversas partes, una parte para ver, una parte para caminar, otra parte para sentir, otra parte para identificar rostros, pero tiene una parte que se encarga de poder identificar situaciones de amenaza. ¿Cuál es la función de la alarma de un carro? Pues avisar si hay una situación de peligro. ¿Cuándo se debe de prender la alarma de un carro? Cuando realmente, en forma realista, sí hay una situación de peligro. Alguien lo intenta robar, alguien lo golpeó. Tener trastorno de ansiedad, chicos, es tener una alarma descompuesta. ¿Sí? Se prende ante cualquier pequeño estímulo, pasó una moto rápida y piu, piu, piu. O no pasó nada y está piu, 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 piu. Entonces, la persona viene
Y dices que doctor, no me puedo concentrar. Claro, porque es como trata de estudiar y tener la alarma de tu carro ahí prendida a un lado. No se puede. No puedo dormir, claro, porque trata de dormir con la alarma del carro prendida ahí a un lado, ¿sí? Entonces, nuestra función, nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer es arreglar esa alarma, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Farmacológicamente hablando, con el uso de los medicamentos, particularmente de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que es donde funcionan muy bien. Por eso está muy fácil, chicos. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de depresión? Y vimos, ¿no se acuerdan? Una diferenciación entre si la depresión trae más síntomas de depresión propiamente o trae más síntomas de ansiedad. Aquí también entra lo mismo. Cuando son síntomas de ansiedad, tenemos que hacer uso de medicamentos que particularmente tengan buen perfil para manejo de ansiedad, y eso se refiere a que tienen muy buen trabajo sobre el sistema límbico. Recuerden algunos de ellos, de los ISRS que habíamos dicho: sertralina, citalopram, ¿sí? Regresando un poquito a cómo va moldeando la amígdala, entonces, aquí es la diferenciación entre, en primer lugar, tenemos la amígdala, y tenemos en el primer caso un niño regordete que tuvo una infancia muy feliz, en donde su familia, es más, hasta fue un niño demasiado consentido, de que tú no hagas nada, hijo, nosotros limpiamos todo, no le tienes que levantar nada, un spoil, ¿no? Un niño spoil. Y ese niño, cuando más adelante tenga situaciones de estrés en el trabajo o algo, ¿cómo va a reaccionar? Como, no pasa nada. Pero va a reaccionar en un no pasa nada, pero también va a ser muy difícil que esta persona pueda tener también una reacción funcional para resolver el problema. Está tan en no pasa nada que realmente ni siquiera necesito reaccionar ante la situación y no necesito resolver nada. En el caso del medio, tenemos un niño y lo que se dice es que lo más adecuado y lo más correcto es que los niños, y eso lo decían desde los griegos, los niños tienen que estar bajo cierto nivel de estrés, ¿sí? Es saludable. Cuando mi hija me dice, tengo frío, pues está bien, aguántate un poquito de frío, no pasa nada. Pues, también no me mato, o sea, pues, tengo hambre, ten hambre, no pasa nada. O sea, lo que le estoy enseñando es a tolerar frustración, ¿sí? El caso extremo, no sé si vieron la película de 300, ¿sí? Que a los niños los mandaban como a un bosque, así de ve a perderte y regresa como un hombre, ¿no? O sea, digamos, es como eso, pero llevado a un nivel extremo. No, yo nada más hago que se aguante un poquito el hambre, mi hija, nada más. ¿Y por qué? Porque según eso regresaban como hombres resilientes que cuando tuvieran más adelante una situación de estrés como adultos, iban a tolerar, porque si ya aprendí a tolerar frustración desde la infancia, va a ser más fácil que aprenda a tolerar la frustración en la vida adulta y que pueda tener formas de recursos para resolver la situación que me está afectando, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el caso de abajo con un niño que fue abusado? Un niño que genéticamente ya viene con problemas, un niño que tuvo un problema de abuso sexual, un niño que tuvo con situaciones traumáticas. ¿Qué va a pasar cuando como adulto tenga una situación de estrés? Le va a tronar la tacha, se va a estar cualquier cosa y va a ser completamente incapaz de resolver las situaciones que se le está presentando en el día a día, ¿sí? Por eso es tan importante la situación de que identificar cómo biológicamente, cómo la cuestión de crianza, cuestión genética, van moldeando este sistema, ¿sí? Y a partir de él se va desarrollando las reacciones que va teniendo el individuo. Y que ustedes entiendan por qué hay personas que a un lado de ustedes reaccionan súper bien en las situaciones de estrés y hay otras personas que no. No significa que uno sea más fuerte o que el otro sea más débil. Tiene que ver con cómo se va creando y cómo se va moldeando ese cerebro. Esto ya lo vimos. Esto lo vamos a saltar. Porque si no, no vamos a alcanzar esta parte que es lo importante. Muy bien, chicos, les presento los diferentes trastornos de ansiedad. ¿Quién era la fóbica? ¿Había alguien con fobia la otra vez? Ah, yo, la de las alturas. Ah, la de las alturas. ¿Mandé? Hay un trastorno también que está adyacente a los trastornos de ansiedad, nomás que en el DSM-5 ya que le llaman ahora trastornos somatomorfos, ¿sí?
pero ya están aparte de ansiedad, esos. Pero sí, van junto con pegado, sí. Tenemos el trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, las fobias, y el último se dice trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Muy bien, chicos, vamos a ver particularidades de cada uno, ¿sí? No, adelante, no, por favor. Adelante, señorita, por favor. Adelante. Bueno, por favor. Es que hay una película que se llama Postdoc. Sí, ajá. Que es sobre trastorno obsesivo compulsivo. Hay que verla. ¿Cuándo? Pues véanla. No, porque... Pues sí, pero yo tengo consulta. Muy bien. Trastorno de pánico. El trastorno de pánico o trastorno de ansiedad paroxística aguda, cualquiera de los dos nombres es adecuado. En el trastorno de pánico hay una característica muy importante. La persona le da estos ataques tan agudos, tan intensos, que la persona siente que se está ahogando y sienten, y así lo ponen, y así está planteado en los criterios diagnósticos, la persona siente como que literalmente como que se va a morir, ¿sí? Entonces, son ataques muy repentinos, duran más o menos aproximadamente de 10 a 15 minutos y vamos a ver todas las reacciones biológicas que se dan en este grupo de pacientes. A ver. ¿Me ayudas a leer, por favor? Trastorno de pánico, experiencia de ataques de pánico inesperados recurrentes. Al menos uno de estos ataques es seguido por un periodo de por lo menos un mes de gran preocupación por sufrir otros ataques o por las consecuencias de estos, por ejemplo, un ataque cardíaco, o por un cambio conductual significativo como consecuencia de los ataques. Siguiente, evitación de situaciones, búsqueda de seguridad. La persona puede seguir experimentando diversas frecuencias e intensidades de ataques de pánico esperados o inesperados. Ajá. Entonces, digamos, vamos a hacer el símil como que el ataque de pánico son como ataques epilépticos. O sea, la persona a lo mejor puede identificar como que cosas que lo pueden desencadenar, pero hay personas que incluso sin ningún desencadenante y se da el ataque, ¿sí? Entonces, por eso esta parte ya está ahí puesto en amarillo, importante como inesperados y recurrentes. Ahora, hay el trastorno de pánico que se llama, hay un pequeño apellido que se llama con agorafobia o sin agorafobia, y ahí está metido a qué se refiere con agorafobia. El ágora en Grecia, era el lugar donde se reunía la gente para platicar, era como la plaza del pueblo, el ágora. Y agorafobia se refiere, no significa que la persona tenga fobia a salir a lugares concurridos, sino que realmente lo que tiene es miedo a salir específicamente y que le dé un ataque en la calle y que no haya nadie que lo pueda ayudar, ¿sí? Entonces hay personas que tienen ataques y trastorno de pánico y que tienen agorafobia y dejan de salir, dejan de ir a trabajar, dejan de salir a la tienda por esta cuestión de esta agorafobia, ¿sí? Entonces trastorno de pánico lo vamos a diferenciar en con agorafobia o sin agorafobia. Entonces, una forma un poquito más, ahorita vamos a ver el resto de los criterios, pero como una forma un poquito más esquemática. Entonces tenemos una persona que va normal y de repente existe por X o por Y razón una alteración de la regulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, una alteración de la regulación de la amígdala, que es todo lo que vimos, y de forma casi inesperada, ¡pum!, viene el ataque, que es que está subiendo. El ataque más o menos en una duración de unos de 10 a 15 minutos, muchos síntomas de tipo cognitivos, pero particularmente síntomas de tipo somáticos, mucha liberación de adrenalina y todo lo que nos da la adrenalina, la taquicardia, la disnea, la sensación de ahogo, etcétera, etcétera, la diaforesis y todo lo que quieran, ¿sí? Entonces, y luego la persona pues va en la recurrencia. Pero en el Inter no es, y ahorita lo que se leyó, no es como que, ya pasó mi ataque de pánico, regreso a la vida normal, ¿no? O sea, la verdad es que la persona en el Inter sí se queda con cierto nivel de preocupación y cierto nivel de aprensividad, porque evidentemente, imagínense ir por la vida y que en cualquier momento les dé un ataque de pánico. Entonces, pues, entonces, ¿me ayudan a leer, por favor? Oye. Se caracteriza por el sentimiento repentino de miedo o molestia física
sensación de sufocación, sensaciones de ahogo, dolor o molestia corporal, náuseas, molestias abdominales, mareos, inestabilidad, desrealización, despersonalización, miedo de perder el control o de enloquecer, miedo de morir, sensaciones de adormecimiento o hormigueo, escalofríos, sofoco y dudas de 10. Sí, yo creo que queda claro, nada más desrealización o despersonalización, la persona identifica esto como que pierde el contexto de realidad y se siente como que está en un sueño, ¿sí? Entonces, como que pierde ese piso, ¿no? Siente como que estuviera como en una ensoñación, como que no es real eso que está pasando, porque el nivel de adrenalina es tan intenso que se pierde esa capacidad. ¿Ok? Entonces, tenemos estos ataques, ya vimos la característica fundamental, ataques repentinos, recurrentes, y que de toda esa lista, con mínimo de esos 4 síntomas, y la verdad es que el paciente presenta prácticamente todos, y en esta duración de 10 a 15 minutos, y que posteriormente a esto, pues lo que trae al paciente a la consulta es el miedo de volver a presentarlos, obviamente. Ok, muy bien. ¿Quedó duda sobre el trastorno de pánico? ¿No? Creo que queda muy claro, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es cómo se van manifestando cada uno de los trastornos de ansiedad, en qué contextos, en qué característica, para que ustedes vayan haciendo la diferenciación. Y yo creo que, pues, bueno, parte del examen va a ser mucho eso, como poner a lo mejor un caso y poner, mira, este es trastorno de pánico, este es trastorno de fobia, o sea, para que ustedes sepan cómo son las manifestaciones. Al final y al cabo es lo mismo. Mi amígdala reaccionando mal, pero también reaccionando a qué cosas, a qué niveles y en qué situaciones, en qué circunstancias. Trastorno de ansiedad generalizada. Muy bien. Allá, por favor, esquina. Allá. Ansiedad y preocupación excesiva. Preocupación opresiva que se produce durante más días de los que ha estado durante un mismo 6 meses en relación con diversos procesos o actividades, como la actividad de laboral o aquí simplemente está medio garigoleado ahí lo que dice al principio, pero al final y al cabo es, la persona tiene 6 meses en donde le preocupa todo. Me preocupa la escuela, me preocupa la casa, me preocupa, o sea, no es algo específico y se siente con ansiedad, se siente como con incapacidad para desarrollarse en cualquiera de sus ámbitos. Por eso la palabra, y está muy fácil, ansiedad generalizada, ¿sí? Pero sí tiene que ser un mínimo de 6 meses de la presencia de esta sintomatología. Entonces tenemos igual en esta representación, es una persona que es una preocupación recurrente, de difícil control, a lo mejor no está en el punto tan álgido, tan agudo como un ataque de pánico, no llega a esos niveles tan abrumadores, pero sí está como que en una cuestión más fluctuante y más constante, y entonces esta persona evidentemente lo que vamos a ver es que va a empezar a tener una disminución de su funcionalidad, porque si me preocupa el trabajo, entonces va a empezar a hacer menos cosas del trabajo, va a empezar a hacer menos cosas de la casa, va a empezar a ser menos funcional por una sensación de inquietud y de miedo hacia muchas diversas situaciones. La ansiedad de la casa, la ansiedad de la escuela, otra vez la casa, la cuestión laboral, etcétera, ¿no? Y esto tiene que ser por un espacio de 6 meses. ¿Ok? Muy bien. Sí, por favor. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes. Y al menos algunos síntomas han estado presentes. Tienen que estar presentes 3 de estos síntomas, o sea, no es inquietud, fatiga, inatención, trastorno del sueño, tensión muscular y Entonces, aquí ya estamos viendo, por ejemplo, la inquietud, que sería como este cuerpo no quedándose quieto y estarse moviendo. Biológicamente, acuérdense de la cuestión de querer salir huyendo. La irritabilidad, querer salir golpeando. Las reacciones básicas, huir o pegar. Y muchos pacientes se diagnostican de forma inadecuada. Esta fatiga hace que muchos médicos los diagnostiquen como depresión, pero no es depresión. Es fatiga, es diferente, porque aquí imagínense el sistema biológico, el sistema endocrinológico, el sistema corticosteroides,
completamente siempre puesto y ante cualquier situación está en constante actividad, pues eso fatiga al individuo. Es un individuo que no está durmiendo bien, es un individuo que no tiene ningún espacio, ningún momento, como digamos, de tranquilidad. Pues eso empieza a cobrar factura y hace que el individuo se sienta muy fatigado. Y entonces, irónicamente, cuando damos un tratamiento que es calmante, la persona, por ironía, tiene más energía más adelante. Y lo que hace es que muchos pacientes, como los diagnostican erróneamente con depresión, les empiezan, ahí te va tu fluoxetina, ¡paz! Y habíamos visto que la fluoxetina es activante. ¿Qué le va a hacer? Lo va a poner peor, ¿sí? Lo va a activar más y entonces lo va a poner más ansioso. Bien. Pues ya de una vez termina, por favor. Sí. La ansiedad, la preocupación y los síntomas clínicamente laboral o otras. La atención no se puede aplicar una droga o una otra afección. Exactamente. Aquí habríamos que hacer la diferenciación, y es una cuestión médica importante, de si el problema de ansiedad del paciente o del individuo no es propiamente un trastorno o una cuestión mental, sino que existe el diagnóstico de trastorno de ansiedad secundario a enfermedad médica, ¿sí? Como lo que sería, por ejemplo, un hipertiroidismo. ¿Se les ocurre alguna otra enfermedad donde pudiera haber algún trastorno de ansiedad? ¿Donde creen que pudiera? En un infarto. Sí, sí, de hecho hay como tipo ataque de pánico en un infarto, sí, hay con la liberación de adrenalina, sí, 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 sí. ¿Cómo? Ajá. Pero puede afectar, por ejemplo, en su actividad laboral. Ah, ok. Bueno, yo me estoy refiriendo a una cuestión médica propia, médica, que provoca ansiedad. Exactamente. Cushing, hipertiroidismo, alguna cuestión de alguna alteración del sistema endocrinológico que pueda incrementarte los corticosteroides, porque aquí lo que están hablando son reacciones, pero reacciones de adaptación, porque la persona se va a tener que adaptar. Existe uno que se llama trastorno adaptativo, que me van a cortar la pata, pues me tengo que adaptar a eso, ¿no? Y en adaptación va a haber duelo, va a haber miedo, va a haber enojo, va a haber, o sea, pero son ya reacciones más de índole psicológicas, emocionales, normales a la adaptación. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, ¿y la experiencia propia del individuo no sirve para regular la ansiedad que tiene? O sea, por ejemplo, no sé, tengo ansiedad de aventarme de un tobogán. Pues como me genera mucha ansiedad, voy a meter el tobogán y a ver qué no me pasa nada, pues como que le tenía más miedo a mi representación de aventarme el tobogán que a verdaderamente aventarme el tobogán. Y cuando comparé las dos cosas, como que me di cuenta que no era que no estaba tan peor, sí. O sea, ahí es cuando tú sientes el miedo y entonces va a entrar tu corteza frontal a tratar de tener una plática, digamos, como que se vuelven dos tú, la parte del miedo y la parte de la corteza frontal. Entonces va a haber una plática donde tu corteza frontal le va a decir a tu sistema límbico de, a ver, tranquilo, no pasa nada, si ya todos los niños se están aventando y todo eso. Si gana esa parte, pues bueno, te terminas aventando. A veces no gana porque es demasiado el miedo. Hay una intervención y hay un enfoque terapéutico que se llama intención paradójica, que es que hacer lo que te da más miedo. Por ejemplo, aventarte del tobogán. Tú imagínate que entonces te va a ir súper mal en el tobogán, te va a dar mucho miedo, o sea, yo ya estoy haciendo a la persona que ya espere lo peor de la situación. Por ejemplo, cuando van a tener un examen. Y es que me da miedo el examen, ¿y cómo va a ser? Tú imagínate que van a ser las preguntas más gachas, más culés, o sea, tú ya vete con esa idea. Y cuando veas el examen vas a ver que ni siquiera estuvo porque tú ya te hiciste en tu mente y que no está tan gacho como te lo esperabas, entonces pues ya baja muchísimo la ansiedad. Es quitarle a la persona como esa parte de ese momento de tensión de, ¿y si va a pasar lo que tanto temo? Va a pasar. Tú, que pase, que pase, que pase. Esto me pasó con un paciente que tenía mucha ansiedad por no poder ser lo suficientemente satisfactorio con su esposa en la cama.
Entonces, entonces va y empiezan así con la esposa y empieza pues todo lo que es la parte del coqueteo. Y entonces ya empieza él, no, es que no voy a durar y no se me va a parar. Y o sea, empieza. Entonces yo le dije, hice una intervención de intención paradójica. Tú imagínate que no lo vas a lograr, tú imagínate que ni, no, o sea, tú ya ve así. Entonces, al quitarle eso, simplemente se dejó ir, dejó vivir el momento y pues, le funcionó y pues, mejoró su parte sexual. ¿Sí? Entonces, podemos hacer ese tipo de intervenciones, esos son mucho de corte cognitivo-conductual, para tratar de quitar esas formas de sugestión. Porque se tiene más miedo al miedo. Sí, porque se tiene más miedo a su representación mental de la cosa que la cosa misma. Hay que quitar eso. No me recuerda, yo tengo amigos que están completamente tatuados y otras completamente tatuados. Porque él tenía miedo porque él dice que tiene una ahora de dolor muy baja. Ajá, ya. Él es muy sensible y que le provocaba ansiedad, que se fuera a tratar y mi amigo le dijo, ¿tú piensas que va a ser el mayor dolor de tu vida? Usó una intención paradójica. Ajá. Sí, me dijo que pensó en eso y cuando llegó que ya espérate el peor dolor del mundo y todo eso. Y cuando vio, mira, no está tan gacho, entonces bajó muchísimo. Sí, y usó intención paradójica tu amigo. Ahí, podría resultar en que se trata de mentalizar a la persona, pero resulta peor, o sea, que el ataque. La intención paradójica no funciona siempre. O sea, también tengo que ver, o sea, tiene que hacer la intervención en cosas que realmente pueda funcionar, porque sí hay intención paradójica donde realmente termina siendo más gacho de lo que la persona pensaba y ahí no está, ahí no funciona. ¿Sí? No va a pasar nada, sí, no, pues sí pasó, pues sí. Entonces, no, hay que saber en qué momento se usa la intención paradójica. A lo mejor aquí lo que comentaste de los tatuajes está muy bien porque ya a lo mejor tu compa dijo, pues realmente es más el miedo a la aguja, más el miedo al dolor que realmente lo que es el dolor por sí mismo. Entonces, muy bien. Ansiedad social, no entra dentro de ansiedad generalizada, porque ansiedad generalizada se refiere a todo, incluyendo también lo social. Aquí vamos a ver algo que se llama fobia social. ¿Sí? También vamos a meterlo más bien aquí como la parte de fobia social. ¿Sí? Pues, todo tuyo. Fobia específica. Temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de situaciones. Por ejemplo, volar, discutir animales, administración de inyecciones y etc. La exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional más o menos relacionada con una situación. Para los niños la ansiedad puede traducirse en lloros, berrinches, inhibición o abrazos. La persona reconoce que ese miedo es excesivo y racional. Entonces aquí tenemos en rojito puesto lo que son como los elementos importantes, ¿no? Se ve bien raro con acusado y persistente es irracional porque uno sabe, identifica de que, o sea, está bien tener miedo a las alturas, pero sí sé que, o soy consciente de que mi miedo a las alturas está siendo como excesivo, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con la exposición o con el pensamiento de que me voy a exponer a eso. Y si yo ya sé que voy a ir a un lugar donde va a haber un lugar alto, ya desde ahí ya empieza a ver como la sensación. Mientras no haya exposición, mientras no haya la sensación de que pueda haber eso, la persona está completamente normal y tranquila. Muy bien. Lo tuyo se llama batofobia. Entonces, la persona está completamente tranquila y todo, pero cuando se expone a una situación que tiene que ver con lugares altos, ahí es cuando se presenta. Si esto es en mayor de 6 meses, pues se hace el diagnóstico. ¿Ok? Las situaciones fóbicas se evitan o se soportan a costa de una intensa ansiedad o malestar. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa o el malestar provocados por las situaciones determinadas interfieren acusadamente con la rutina normal de la persona.
con las relaciones laborales, académicas o sociales, o bien provocan un malestar clínicamente significativo. En los menores de 18 años, la duración de estos síntomas deberá haber sido de 6 meses como mínimo. La ansiedad, la crisis de angustia o los comportamientos de evitación fóbica asociados a objetos o situaciones específicos no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno. Bueno, aquí lo que nos está diciendo entonces también es un poco más respecto a esto. Bueno, todo esto viene en los criterios del DSM-5, chicos, entonces no se preocupen. Y entonces, bueno, tenemos la persona normal, está el estímulo y el estímulo le provoca esta respuesta de ansiedad, casi prácticamente como una crisis de pánico. Y después de esto, lo que va a hacer el individuo no es como que casi regresar a la normalidad, sino que su cerebro empieza, recuerden que nuestro cerebro es una maquinaria muy especializada en mantenernos, en tratarnos de hacernos sentirnos seguros y mantenernos sin situaciones amenazantes. Entonces, va a empezar a crear comportamiento de evitación, ¿sí? Entonces, si en esta calle, si yo le tengo fobia a los perros y hay una calle por la que paso donde hay un perro, voy a empezar a crear comportamientos de evitación y ya nunca más voy a pasar por esa calle. Oye, pero esa calle hacía que llegara 5 minutos antes. Sí, pero entonces la persona puede de alguna manera tener un cierto nivel de disfunción porque tiene que empezar a dejar de hacer cosas o evitar cosas para evitar lo que son los estímulos fóbicos. Vamos de viaje, no, pero es que ahí va a haber lugares de altura y esos tipos de cosas, no sé, entonces, sí, claro. Por ejemplo, un trastorno de pánico puede progresar a... Puede haber comórbido, puede haber de los dos, pero uno que progrese al otro, no. Trastorno de pánico es trastorno de pánico, ¿sí? Pero puedes tener persona con trastorno de pánico y aparte trastorno fóbico. Pero es la... Dura más, pues, sí, o sea, bueno, lo mínimo son los 6 meses de duración para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Generalmente el trastorno de fobia, pues digamos que es como más de por vida, porque la persona casi luego nunca va a tratamiento para las fobias, a menos de que sea algo así pero la verdad es que las personas pueden casi vivir, porque se hacen muy buenas para hacer las cuestiones de evitación, entonces como que logran tener una vida normal, a diferencia de una persona con trastorno de pánico. La vida sí se les friega mucho y ellos sí van a una consulta, ¿sí? Ahora, ¿cómo se trata la fobia? No solo con medicamento. Tenemos una intervención muy interesante que se llama desensibilización sistemática, ¿sí? Que es simple y sencillamente un acercamiento de forma paulatina y poco a poco hacia lo que la persona le tiene miedo, ¿sí? Esto se hace en un consultorio, se hace a un nivel estructurado, no se hace con los compas porque suena muy fácil, pero, por ejemplo, una persona que tenga fobia a los perros, entonces empezamos, fobia a los perros creo que se llama simiofobia, bueno, eso puse yo aquí. Entonces empezamos nuestra desensibilización sistemática, evidentemente para esa persona, esta imagen representa en su cerebro, en su sistema límbico, hiperactividad, ¿sí? Entonces, empezamos primero acercándole un perrito de peluche. ¿Y te da miedo? No, pues es un perrito de peluche, pues, ¿no? Entonces, bueno. Y luego vamos acercándonos a estímulos un poquito más grandes, un perrito un poco más grandecito. ¿Te da miedo? No, pues no. O sea, pues ya vamos como que sensibilizando, también condicionando al sistema límbico a ya no sentir tanta hiperreactividad o tanto miedo a lo que es a este ser. Y así vamos subiendo poco a poquito de nivel de perro y hasta que en algún momento dado, pues bueno, ya la persona puede estar junto a su perro sin ningún problema. ¿Cómo? Bueno, que los entrenan hasta cierto punto para exponerse a situaciones de peligro. Pues mira, no nos vayamos tan lejos. ¿Qué hacemos nosotros como médicos? También tenemos un proceso de desensibilización al dolor, a la sangre, al miedo, o sea, y yo me acuerdo mucho cuando empecé la especialidad en psiquiatría, que llegara un paciente y me dijera que se quería morir y se quería matar, era así como, no, tengo que salvarle, me movía emocionalmente mucho. Ahora actualmente, pues se requiere cierto nivel de desensibilización
para poder vivir y saber de que hay 3, 4 pacientes que tengo ahí que a lo mejor están con alto riesgo suicida, pero bueno, hacer lo necesario, pero yo también pues tengo que dormir en la noche, ¿no? O sea, necesitamos hasta cierto punto la cuestión de la desensibilización. El arte de ser médico es lograr cierta desensibilización, pero no perder la empatía. Ese es el arte médico. Que es a lo mejor lo que le pasa a los policías. Los desensibilizan para el peligro, pero terminan con cero empatía, ¿no? Bueno, estoy generalizando, ¿no? También, pero eso es como que lo que tenemos que lograr nosotros. Pérdida de miedo, lograr una desensibilización, pero sin perder la empatía. ¿Ok? Hay unas como pseudofobias que no se consideran como fobias en forma, pero no sé, existe la fobia a los hoyitos. Se llama tripofobia. ¿Te da qué? ¿Qué? ¿La sangre? Los agujeros. Sí, la sangre como quiera, ¿no? Yo no me... Ya cambió. No, en serio. Sí, bueno, sí la puede. Y no sé si han visto este video de los Chemical Brothers. Ay, no, a mí sí me da ansiedad. Bueno, esos son como... Los que... Digo que hay estatuas, pero es como que una parte no... No sé. ¿Qué copias? No, es como que le ponen un peso ahí como a la caja y se empieza a mover, pero una parte no sé. Está como... Me da ansiedad. Muy bien. Eso no es una fobia oficial, pero sí es una cuestión como que hay algo ahí que nos mueve los hoyitos. ¿Quién sabe por qué? Muy bien. Y el trastorno por estrés postraumático, tiene que ver, sí, casi hemos visto ahorita todos los trastornos de ansiedad, digamos, como en personas en donde ya traían ciertos componentes de ansiedad, ya traían ciertas situaciones, ya traían elementos de sus rasgos de su personalidad que los hacía como ya tendientes hacia desarrollar un trastorno de ansiedad. Pero el trastorno por estrés postraumático, esto es algo que independientemente de la condición, independientemente de la cuestión genética, independientemente de la constitución del individuo, nos puede dar a todos, y que lo que necesitamos es que nos den, o lo particular es que haya situaciones lo suficientemente amenazantes que se sientan como en amenaza a la vida del individuo y de las personas alrededor de nosotros para desarrollar un trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Evidentemente esta imagen tiene que ver con el hecho de que este diagnóstico se empezó a identificar y se empezó a hacer el diagnóstico oficial después de los soldados de la guerra de Vietnam, y que cómo regresaban estos soldados y regresaban con situaciones emocionales muy particulares que ya tuvieron que ya ponérsele un nombre como trastorno por estrés postraumático. Lo que vamos a tener aquí particularmente son personas que van a tener una reexperimentación. Ese es el punto fundamental del trastorno por estrés postraumático, lo que es el punto de reexperimentación, en donde si yo tuve un evento traumático, vuelvo al punto, se crea un recuerdo traumático y mi cerebro, como mi cerebro va a intentar mantenerme a salvo, entonces mi cerebro va a crear y dice: cada vez que haya algo que se parezca a lo que te provocó esa situación amenazante, yo voy a reaccionar con miedo, ¿sí? Por ejemplo, si a mí, o sea, a una persona le llega una camioneta y la asaltan, entonces esa persona, ya después, bueno, sobrevive y todo, esa persona cada vez que pase por algún lugar parecido, o cada vez que vea una camioneta parecida, el cerebro le dice: a lo mejor son ellos otra vez. Que algo muy raro, muy extraño, pero el cerebro así reacciona, y no reacciona con lógica, solamente reacciona en la parte de que si eso me hizo daño, cualquier situación o cualquier cosa que se parezca a eso
voy a reaccionar con miedo, por esta parte de reexperimentación. Y la persona también empieza con actitudes de evitación, alteraciones de tipo cognitivo y afectivo, y la alta reactividad. ¿Ok? Muy bien. Por favor. Trastorno por estrés postraumático. Exposición a una situación estresante de amenaza contra la vida, heridas, violencia sexual en uno o más de los siguientes maneras. Exposición directa al evento, como testigo del evento sucedido a otra persona. Cuando el evento ha sucedido a un familiar o un amigo muy cercano, donde el evento tiene que haber sido violento o accidental. Experiencia repetida o exposición recurrente a detalles adversos de eventos traumáticos. O sea, no nomás es solamente, un evento que me pasa a mí, puede ser, que sería como la más común, que es la directa, puede haber sido un testigo de que yo vi a alguien que lo mataron, yo vi a alguien que lo atropellaron, hay muchas personas que reaccionan así con trastorno por estrés postraumático, o puede ser algo que no haya ni siquiera me haya pasado a mí, es algo que le pasó a mi mamá, y la persona quedó traumada. Puede ser así. Y no tiene que ser solamente un solo evento, puede ser que esté en un ambiente, por ejemplo, como con los soldados, donde diariamente veían situaciones de violencia, muertes y eso, en esa forma repetitiva se fue creando este trastorno por estrés postraumático. ¿Ok? Sí, son complicados, es muy complicado tratar el trastorno por estrés postraumático. Pero reaccionan bien al tratamiento, la verdad es que en general los trastornos de ansiedad, la verdad es que la parte del tratamiento farmacológico y la terapia cognitivo-conductual tienen buenos resultados, la verdad es que les va bien. Entonces, yo vengo de la Ciudad de México, donde yo nací en el 84 y pues, luego un año después salió lo que fue el temblor del 85, yo no me acuerdo, tenía un año. Pero mi familia y como mucha gente de la Ciudad de México, pues incluyendo el INEGI completo, se vino para acá. ¿Por qué? Y mucha gente pues desarrollaron, y a mí me tocó, ¿cuándo fueron los otros temblores en la ciudad? ¿Fueron en el 2017, 18? 17. 17 y 19. Y me tocó muchos pacientes con desarrollo de trastorno por estrés postraumático, incluso de algunos que venían de la Ciudad de México y otros que simplemente por ver, ¿sí? Por ver los videos, porque pues ahora resulta que también tenemos videos de todo. Entonces, ok, la persona está normal, pasa un evento traumático, en este caso una abducción alienígena, no sé por qué puse ese ejemplo, pero y la persona, pues bueno, evidentemente desarrolla todo lo que es las reacciones biológicas. Ahora vamos a ver un poco más en cuanto a la cuestión de otros elementos de temporalidad. Presencia de uno o más de los siguientes elementos intuitivos asociados al evento traumático que se presentan posterior al evento traumático. Pensamientos recurrentes intrusivos, sueños recurrentes estresantes donde el contenido se relaciona al evento traumático, reacciones disociativas donde el paciente siente o actúa como si el evento traumático estuviera nuevamente, y malestar excesivo cuando el paciente se expone a situaciones que simbolizan el evento estresante. Es la forma en la que el cerebro le está recordando, estamos en peligro, cuídate de esta situación, cuídate de esta situación. El cerebro está tratando de mantenernos seguros, pero pues la verdad está haciendo muy mal su chamba, porque solamente nos está creando estos elementos intrusivos con los pensamientos. La gente, de repente estoy trabajando y de repente, ¡pum!, me viene el pensamiento de cuando me abducieron los extraterrestres. Vienen los sueños, vienen estas reacciones donde estoy yo normal y de repente siento como si regresara a vivir esa experiencia, ¿sí? O cualquier situación, prendo la televisión y si hay una película de extraterrestres, ¿sí?, me pongo mal. Entonces, la persona ya después viene todo lo que es la reexperimentación, por medio de pensamientos, sueños. Entonces, si veo los expedientes secretos X, me pongo mal. Si veo un documental de extraterrestres, me pongo mal. Si mi chica se quiere poner un traje acá sexy, me pongo muy mal. Entonces, la persona crea este recuerdo traumático y cualquier cosa que le recuerde a eso, va a haber una reacción de ansiedad y va a haber una reacción de malestar. Bueno, comportamiento persistente y sostenido de los estímulos relacionados con el evento estresante. Esfuerzo por evitar pensamientos y sentimientos que se relacionen con el evento estresante. Esfuerzo por evitar recordatorios externos como lugares, personas, objetos y actividades que recuerdan a la situación de estrés. Entonces,
Entonces, la persona, volviendo un poquito más, ahora vamos a lo que son los elementos de evitativo, evita los pensamientos, evita lugares, evita personas, evita objetos, evita cualquier cosa que le pueda recordar o que pueda hacer. Es más complejo que la fobia, porque la fobia, yo sé que la fobia es a esto nada más, pero esto puede ser a todo lo que esté de esto y todo lo que represente alrededor, ¿no? Entonces, muchísimo más complejo y termina siendo muchísimo más incapacitante que una fobia. De alteraciones cognitivas y del afecto que se presenta o se agrava posterior a la presencia de evento estresante que se manifiesta en por lo menos 2 de los siguientes puntos. Incapacidad para recordar características del evento estresante. Creencia negativa exagerada y persistente de las expectativas de uno mismo, así como de los demás. Distorsión cognitiva que lleva a pensamientos negativos sobre el evento que llevan al individuo a dispararse a él o a otros. Estado emocional negativo persistente. Porque no marcada disminución en interés en actividades, sensación de desapego para conservar e inhabilidad persistente para experimentar emociones. Está muy complejo esto, pero bueno, al final y al cabo es toda la reacción emocional cognitiva que presenta el individuo y prácticamente podríamos decir, reacciona y desarrolla también como forma concomitante componentes de ansiedad y depresivos, ¿no? Así muy sencillamente. Entonces, cuando bloquea los recuerdos. También puede ser como tratar de bloquear, pero hace un bloqueo emocional, hace un bloqueo completo. O sea. Alteración marcada de la actividad asociada al evento traumático que se manifiesta en por lo menos 2 de los siguientes puntos. Comportamiento irritable y agresividad sobre otras personas y objetos. Comportamiento autodestructivo, hipervigilancia, alteraciones en la concentración y alteración en el patrón de. Entonces, se fijan, todos los que vimos, este es como que el que tiene más información, es el que es como más complejo y realmente el individuo sí cambia mucho su forma de ser. Arousal es una palabra muy bonita. Arousal es el estado basal de reacción emocional, psicológica del individuo. O sea, así que digamos como la homeostasis emocional del individuo, ¿no? O sea, es una cuestión. Entonces, hay personas que son de arousal muy tranquilita, que siempre están abajo, siempre están cool, siempre están tranquilos. Y hay personas que son de un arousal que es como muy hiperreactivos y entonces cualquier cosa pequeña hacen que sean muy hiperreactivos, ¿sí? Entonces, el arousal, véanlo como una forma digamos, como de homeostasis emocional. ¿Sí? Entonces, esta situación traumática cambia esta homeostasis emocional y la convierte en una persona hipervigilante, hiperreactivo, irritable, agresivo, con alteraciones de la concentración. Entonces, este arousal está por arriba. ¿Sí? ¿Por qué los comportamientos autodestructivos son una salida para estas experiencias traumáticas? Porque es parte de lo que alguna vez platiqué con ustedes que se llaman mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa es, yo tengo una frustración, yo tengo un malestar tan grande y yo necesito resolver ese malestar. Yo necesito algo que pueda solventar ese malestar. El SAT está encima de mí, mi novia me dejó, mi hija no me quiere, ¿no? O sea, yo estoy así, ¿y cómo resuelvo eso? Entonces, un mecanismo de defensa se llama volverse contra sí. Entonces, yo tengo la frustración y como manera como de válvula de escape, me corto. No pensando en suicidarme, pero hay muchas personas que se lastiman o se empiezan a golpear o se empiezan a golpearse contra la pared y que es como una manera como de tratar de salir de esa situación de frustración. Hay un caso muy interesante y a ver, chicas, ahí quisiera que ustedes me dijeran. A mí me ha tocado ver mujeres que la forma de solventar una situación así es cortándose el pelo, pero de una forma así como impulsiva, así como una Britney. No es de que les haya pasado, pero conocen Tuve una paciente ayer que se cortó el pelo así, o sea, y no es de que haya ido y que para cerrar ciclos, es diferente a cerrar ciclos y me voy a cortar el pelo, no, esta es una situación de o me corto el pelo o me lastimo. Y esta chica antes se lastimaba mucho. Mínima provocación, mínimo malestar, tengo hambre y se anda cortando ahí, o sea, tranquila, o sea, ya lo tenía tan mecanizado el comportamiento autodestructivo,
de hacerse daño y lastimarse, y ya empezó a ir a una modalidad de terapia muy, muy buena para ella, que es la terapia dialéctico-conductual. Empezamos con tratamiento farmacológico, y ahora tuvo una situación de estrés, tuvo una situación difícil, y venía la familia muy de, es que se cortó el pelo, y ya platicando con ella me dijo, es que Doc, o me cortaba el pelo o me cortaba. Bien, o sea, la verdad, ya es una, o sea, mucho mejor eso a lastimarte, dañarte, porque luego terminamos en que vamos a tenerte que hospitalizar y que si te hiciste daño y que, o sea, entonces, sí terminan siendo, ella sentía tan frustrada y sentía tan incapaz de poder solventar esa situación, de poderla resolver en ese momento, que esa fue una válvula de escape, ¿sí? Hay diferentes formas de lesionarse. Ahora, hay personas que lo hacen de una forma ya incluso mucho más refinada, que ya también les había platicado este caso, que es, me siento muy mal, me siento frustrado, frustrada, voy y me hago un tatuaje. ¿Sí? O sea, es una persona que primero empezó cortándose y en algún momento entendió de que lo que le servía para el manejo de la frustración era sentir un poco de dolor. No resuelvo el problema, no resuelvo la situación, pero bueno, es una forma como de alguna manera tener una válvula de escape, ¿no? Entonces, y entendió y lo hizo mucho más refinado y en lugar de ya lastimarse y hacerse pues, lesiones, pues ya mejor se iba y con tranquilidad se iba y se tatuaba. Ya tenía la capacidad de tolerar cierto nivel de frustración para irse a tatuarse. ¿Sí? Muy bien. Mi duración del trastorno más de un mes. El trastorno provoca deterioro clínico significativo en el ámbito social, escolar o de otra área importante. Las alteraciones no se pueden atribuir a efectos de sustancias o alguna otra condición médica. Ok, aquí no sé si hayan escuchado un terminajo que se llama primeros auxilios psicológicos, que eso se deben de dar inmediatamente a las personas que hayan pasado una situación de estrés, ¿sí? Que hayan vivido una situación de un abuso o que hayan visualizado alguna situación traumática como en un terremoto o algo, se prestan los primeros auxilios psicológicos para tratar de evitar de que la persona vaya a desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Porque ya cuando se desarrolla esto, que ya más de un mes con esto, ya se consolidó un pensamiento traumático, ya se consolidó cambios conformacionales en la forma de reaccionar del sistema límbico y ya es mucho más difícil. Parece ser que los primeros auxilios psicológicos, si hacemos estas intervenciones de forma temprana, podemos evitar el desarrollo y los recambios de todo esto. No es infarto, no es de que tengo que trombolizar. No, en las primeras, de las primeras semanas, primeras 2 semanas, ¿no? En las primeras 2 semanas es que es cuando se va a empezar a hacer, o sea, entre cuanto antes mejor, pero sí, en las primeras 2 semanas es cuando se plantean los primeros auxilios psicológicos. Y así después, pues bueno, de todos los datos, pero parece ser que sí, entre antes, mejor. ¿Mande? La verdad, te voy a hacer, desconozco del cuál sea el esquema, ¿no? De cuál sea como el tipo de intervenciones, pero tiene que ver mucho con la validación, eso sí, tienes que validar lo que está sintiendo el individuo, va dentro de varios conceptos o varios elementos fundamentales, validar lo que acaba de suceder, hacerle ver al individuo que lo que está sintiendo es algo normal, es una reacción hasta cierto punto normal, que no es una cuestión ajena, y luego, en segundo lugar, lograr que el individuo lo logre concretar hacia palabras, ¿sí? Que lo logre conceptualizar. Sí, exactamente. Porque algo muy importante de cuando ustedes van a un proceso psicoterapéutico es, a lo mejor ustedes van y se sienten de la fregada, pero cuando van a terapia y lo verbalizan, me siento de la fregada, salen igual de la fregada, pero al momento de verbalizarlo, como que se siente una cierta tranquilidad porque ya lograron conceptualizar eso. Sí, es catártico, pero más que catártico, es estructural. Darle estructura a tu malestar, ponerle un nombre, ponerle un sentido, ponerle una intensidad, ponerle un origen, ayuda mucho a que podamos controlar más al demonio. ¿Sí? Es como el perro rabioso y le ponemos un bozal. Sigue rabioso, no arreglaste tu problema, pero ya le pusiste el bozal. Entonces, es mucho de lo que se hace en los primeros auxilios psicológicos. Desconozco, la verdad, no me he metido en eso, qué más se haga en la estructura. Pagas si quieres el certificado. Ajá. Casi paso a paso de
Exacto. Primero tu lugar lo tienes que poner en un lugar donde se sienta seguro, donde no haya ruido. O sea, sí, exactamente, porque va todo un protocolo de eso. Esa es la función. Entonces, pues mira, está interesante y está padre porque no necesitan ser psicólogos. O sea, cualquiera de ustedes puede meterse y puede dar primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues ahí está, chicos. Si alguien quiere convertirse en auxiliar de primeros auxilios psicológicos, adelante. Ok, pero ya son las 10, entonces va a quedar pendiente obsesivo compulsivo, porque sí es importante, este es muy importante. Entonces vamos a abarcar el examen hasta aquí, vamos a hablar sobre lo que es depresión, ansiedad y suicidio, ¿sí? Entonces, sobre esta parte de lo de ansiedad, chicos, no quiero que se aprendan los criterios clínicos del DSM, mucha información, pero sí que ustedes sepan diferenciar cuando lean un caso clínico de, esto es una ansiedad generalizada, esto es una fobia, o sea, va a ser muy fácil cuando lean ustedes que sepan que existe. Y lo otro sobre los aspectos neurobiológicos de saber qué tipo de medicamentos serían más adecuados y dónde actúan, en qué lugares donde actúan ellos, ¿sí? Entonces, bueno, ya no sé si tienen así 2 minutitos para alguna duda, alguna pregunta. No, presencial, mitad una primera hora y luego la otra mitad. Sí, micha y micha. De 8 a 9 y de 9 a 10. Sí. Por ejemplo, un tema de ansiedad, se va desarrollando. Por ejemplo, la persona que decía que le da ansiedad, o sea, le da ansiedad por tener ansiedad. Sí. O sea, eso se desencadenó desde un evento, como que influyó en la manera de estructuración de su cerebro. Por eso puse la diapositiva sí, del aprendizaje diabólico, porque en algún momento dado la persona aprende a tener miedo de la propia ansiedad. Sí. Entonces, cuando decide tratarse, ese tiempo que pasó es el mismo que para recuperarse de mismo, o sea, ese tiempo que duró con ese trastorno. Es variable porque también depende mucho. Cada persona tiene diferentes recursos emocionales y recursos cognitivos, ¿sí? Hay personas especialmente que les cuesta mucho hacer la mentalización, hacer como la cuestión de poder trabajar con pensamientos, con sentimientos, con afectos, con cosas que son como subjetivas. Y a esas personas les va a costar mucho más trabajo porque aquí tiene que ver mucho con trabajo cognitivo. Entonces es diferente. En primer lugar, ¿en qué tanto te vaya a reaccionar la persona, el individuo, al medicamento? Porque hay personas que les doy uno y no reaccionan, y les doy otro y no reaccionan, y les doy otro y no reaccionan. O sea, si desde el principio ya reaccionó, ya tuvo buena respuesta al tratamiento, pues eso evidentemente va a hacer que responda más rápidamente. Ese es el primer punto, qué tan respondiente sea el tratamiento. Y en segundo lugar, es qué tanta capacidad cognitiva tenga, qué tantos recursos emocionales tenga el individuo. ¿Sí? Si es un individuo que viene de una familia donde siempre fue anulado, donde le dijeron que no vale para nada, que todo lo que haga está mal, o sea, realmente va a llegar una persona con muy pobres recursos emocionales y cognitivos, es decir, es que no voy a poder y no voy a poder salir, y, a diferencia de una persona que estuvo en un ambiente donde se le dio herramientas cognitivas y emocionales, que es lo que hacemos con nuestros hijos, va a tener con más herramientas y va a poder responder mucho mejor el tratamiento. ¿Sí? Es como variable también por esa parte. ¿Sí? Muy bien, chicos, nos vemos la próxima semana para el examen. Primera mitad